Hola, soy Juan Manuel Vázquez, profesor y violinista. Como monitor de la Corporación Cultural de Puente Alto, los quiero invitar a nuestra tercera clase del taller de violín de la orquesta de nuestra institución. En la clase anterior mencionamos que las dificultades técnicas están estrechamente relacionadas con un movimiento específico. Hoy revisaremos entonces cuáles son los movimientos del brazo derecho y lo asociaremos con determinados golpes de arcos que trabajaremos en la obra que estamos estudiando en la orquesta, Conga del Fuego Nuevo de Arturo Márquez. Comencemos a hablar de los movimientos entonces que pertenecen al brazo derecho. Tenemos el movimiento de flexión y el movimiento de extensión del antebrazo. Es decir, cuando hablo de flexión, hablo de empujar. Y cuando hablo de empujar, hablo de arco hacia arriba. Cuando hablo de extensión, hablo de tirar el arco. Es decir, del arco hacia abajo. Después, podemos hablar de los movimientos del codo en el cambio de cuerda, donde van a estar involucrados la acción de los músculos del hombro. Es decir, cuando yo realizo este movimiento, otro movimiento que podemos mencionar son los movimientos circulares de la mano por impulso del antebrazo. Es decir, reposición, por ejemplo, del arco en el mismo punto. También está el golpe de arco del ricochet. Varias notas empujando o tirando. Es decir, cuando hago estoy hablando del staccato, por ejemplo. Hablemos de los movimientos rotatorios del brazo por acción del grupo de músculos del hombro y la espalda. Un cambio de cuerda en la mitad superior y la punta. Cada vez que yo realizo, por ejemplo, si lo hago entre cuerdas más separadas, se nota más. Además tenemos los movimientos o el movimiento de pronación y el movimiento de supinación de la mano. Es decir, cuando yo giro el brazo hacia adentro, hago pronación, y cuando yo giro sobre su eje el brazo hacia afuera, hago supinación. Cuando yo estoy tocando al tirar el arco hacia abajo, ejerzo presión con el índice y con el dedo del medio. Es decir, hago este movimiento. Hay un movimiento entonces de pronación. Cuando yo flexiono el anular, es decir, cuando yo hago este movimiento en el arco hacia arriba, estoy haciendo supinación, es decir, estoy haciendo este movimiento al recoger o flexionar el anular. Pasemos al movimiento de la mano como reflejo de la acción del antebrazo. Es decir, lo que hace que mi mano se acerque o se aleje de mi antebrazo cuando yo hago un cambio de arco, por ejemplo.
mencionemos también el movimiento de flexión y extensión de los dedos sobre el arco como movimientos reflejos. Es decir, cuando yo estoy haciendo este mismo movimiento, por ejemplo, de tache corto, mi mano hace que mis dedos también se muevan. O cuando yo estoy haciendo un arco hacia abajo y mis dedos se extienden y hacia arriba mis dedos se recogen. Viendo esta cantidad de movimientos que están implicados en la acción de tocar el violín con la mano derecha, podemos decir que una arcada va a ser el resultado de la acción directa o refleja también de los músculos extensores, flexores, rotatorios, aductores, abductores, supinadores y pronadores. Por tanto, el sonido, su calidad y cantidad va a depender del dominio de los recursos mecánicos que nosotros tengamos del instrumento. Hablemos un poco de la obra o de una de las obras que estamos trabajando en la orquesta, que es la conga del Fuego Nuevo. Esta es una obra del compositor mexicano Arturo Márquez, y este compositor va a tomar un género de la música y el baile de la cultura cubana que se remonta a este género a la época de la colonia, la conga, o como lo llamara también Alejo Carpentier, ballet ambulante. Va a tener como base tímbrica el golpe rítmico de tambores, es decir, membranófonos, como las tumbadoras o diferentes tipos de bombos, y también de idiófonos, sartenes, cencerros, creando una gran polirritmia. Como detalle, debemos mencionar que a esta estructura se le suman también otros instrumentos que los podemos denominar como aerófonos. Hay que destacar aquí que en las provincias orientales de Cuba se usa mucho la corneta china, un instrumento muy representativo de las congas de esa zona. La conga va a ser un género que está relacionado a la fiesta, a las celebraciones, al baile, a las expresiones de lo popular. Y esto va a ser un elemento también dentro, o una característica también de mucha de la música de este compositor mexicano. Es decir, va a tomar elementos populares y lo va a llevar a su música y a sus composiciones. Este es el primer pasaje de la partitura de los violines, de los primeros violines, y es un pasaje que comienza en semicorcheas, es decir, es una secuencia ascendente de semicorcheas que comienzan en el tercer compás. Comienzan piano, ¿no? Y va aumentando la tensión hasta las dos F, ¿no?
que es muy fuerte. Este pasaje lo vamos a tocar en détaché, en el golpe de arco détaché, y comienza más bien hacia el centro o en el tercer cuarto del arco y ampliando la cantidad del arco, va desplazándose para aumentar la dinámica que nos pide al final del mismo. El détaché es uno de los golpes más usados en el repertorio del violín y va a ser o también durante el estudio del instrumento, digámoslo así, y sirve como base para otros muchos golpes de arco. El détaché consiste, como vimos, en tocar una nota en cada arcada y es de una sonoridad cantable y tenemos que mantener siempre en el détaché la conducción del arco tiene que ser estable. Los cambios deben ser imperceptibles, es decir, los cambios de arco, y se puede tocar en diferentes partes del arco. Es decir, podemos hacer el détaché en el centro, en la punta, en el talón, controlando siempre que se toque con una exacta distribución del arco durante todo el recorrido que estemos haciendo con el arco. Logrando además un sonido o buscando que tengamos un sonido que sea parejo en volumen y en textura. Específicamente en este pasaje, en el pasaje de la obra, podemos ver que comenzamos acá en el tercer cuarto del arco, y vamos desplazándonos a medida que va subiendo el volumen de la secuencia, vamos desplazándonos más hacia el talón. Podemos hacerlo cada 2 compases, es decir, cada 2 compases incluso podemos ir aumentando, está marcado, primero 2 compases en el piano, después 4 compases mezzo piano, después 2 compases mezzo forte y 2 compases forte. Tiene que ser bien marcado así como aparece en la partitura, el compositor lo escribió bien definido y así tiene que ir aumentando el pasaje. También podemos comenzar más cerca del diapasón del violín e ir acercándonos hacia la zona del puente para buscar mayor volumen de sonido. Además, tenemos que cuidar mucho los cambios de cuerda, que tenemos varios cambios de cuerda. Tenemos que buscar que sea suave el cambio de cuerda para que no se rompa la frase que va hasta el fortísimo y que no se interrumpa esta sensación de tensión que está buscando el director desde el principio de la obra. Este pasaje que les acabo de mostrar es el pasaje del compás 37. El golpe de arco con que tocamos este fragmento es el spiccato. Es un golpe de arco que se va a derivar del détaché, es decir, que el détaché
a cierta velocidad y tocado con menos arco, pensemos así, en la medida que sea mayor la velocidad, dando menos arco, se va a convertir en spiccato. Va a pasar que al yo generar un movimiento horizontal del antebrazo en su desplazamiento por la cuerda, con el movimiento vertical, es decir, lo que sucede al nosotros depositar peso sobre la cuerda y la reacción de esta al empujar el arco hacia afuera va a generar un balanceo en la varilla del arco. Y esa va a ser la esencia de este golpe, ¿no? La esencia del spiccato. Hay otras maneras también de lograr hacer el spiccato, que es haciéndolo desde haciéndolo saltar, moviendo el codo, logrando hacer una U con el rebote que se hace en la varilla. Es una forma de llegar también al spiccato. Si deseamos obtener un spiccato lento, podemos ampliar ese movimiento. Si queremos hacer un spiccato más rápido, por supuesto vamos a tener que acortar esa cantidad de arcos que nosotros estamos haciendo para lograr este golpe. Los dedos y la muñeca van a necesitar estar flexibles para que puedan agarrar este balanceo que se genera en el arco, la varilla del arco. Y el movimiento de este golpe se genera siempre, y eso tenemos que tenerlo presente, en la articulación del brazo y el antebrazo, es decir, en la unión, en el codo, ¿no? Y los dedos van a amortiguar y a controlar este golpe. Si aumenta la velocidad, por supuesto, entonces va a dar sensación de que el movimiento se desplaza hacia la mano. Es decir, si yo hago esto, el movimiento aquí, lo vamos a ver que se ve más en el antebrazo. Y aquí pareciera que casi lo hace solo la mano, ¿verdad? A medida que yo aumento la velocidad, parece solo la mano. Pero en realidad es el movimiento siempre va a salir desde la zona del codo, ¿no? De la parte de la unión del codo con el antebrazo. Y vamos a pensar que el movimiento o el golpe de arco del spiccato siempre se va a realizar en la zona central del arco, sobre su centro bajo, es decir, cerca del punto de equilibrio, ¿no? Del arco. En esa zona es que nosotros vamos a lograr hacer el golpe de arco que nosotros estamos nombrando en este pasaje, que se llama spiccato. Bien, esto que acabamos de escuchar y de ver es
el pasaje que comienza en el compás 194 y que es es una secuencia descendente también, que son corcheas ligadas de 2. Y el pasaje desemboca en el tempo primo, en el cambio hacia el tiempo del comienzo de la obra. Si vamos a hablar del ligado, tenemos que decir que algo fundamental a la hora de tocar notas ligadas es que tenemos que tener una correcta distribución del arco en dependencia de la cantidad de notas que tengamos en cada arcada. Hay que lograr, además, que la sonoridad sea pareja, según la textura y las características del pasaje que estemos tocando. Tenemos que prestar una especial importancia a los ligados en los cambios de cuerda, el cual debe integrarse, estos cambios deben integrarse al resultado general de la arcada. Tiene que ser parejo y además de eso tiene que ser regular, al igual que las demás notas. No porque haya un cambio de cuerda voy a hacerlo distinto. Es muy importante que escuchemos y toquemos hasta el final el último sonido antes del cambio de cuerda. Es decir, si yo voy a hacer un cambio de cuerda entre mi y la, pongamos cuerda al aire, yo siempre tengo que escuchar el mi hasta el final. Y lo mismo cuando hay un cambio, como decíamos, en la arcada. Por ejemplo, si yo voy a hacer un cambio al final de mi arcada, porque tengo este motivo. Yo escucho el fa hasta el final y preparo, voy anticipando la mano izquierda para hacer el cambio de cuerda y el cambio de arco cuando me coinciden los dos, además. Y como les decía, aquí siempre que tengo dos notas ligadas, la primera nota es un poquito más larga, sobre todo si yo voy a hacerlo en un cambio de cuerda. Más larga me refiero a la cantidad de arco. Suena. Voy a estirar un poquito más esa primera nota en el arco. Lo otro es que durante la ejecución de los ligados, la mano izquierda, que la mencionábamos ahora, debe estar libre. Es decir, los dedos no pueden ni golpear fuerte, ni deslizarse durante el ligado, y cuidar mucho la entrada y la salida, es decir, la entrada y la salida de los dedos de la mano izquierda, controlando la caída de los dedos y la salida de estos. Hacerlo de forma activa y siempre desde la base de los nudillos. Preocuparnos también, por supuesto, de la calidad del cambio de arco entre cada ligadura que les mencionaba hace un momento. Es decir, tenemos que cuidar siempre esos tres tipos de cambios. Ya mencionamos cuando trabajamos la mano izquierda los cambios de posición,
tenemos que cuidar los cambios de arco y además tenemos que cuidar los cambios de cuerda. Bien, para cerrar nuestra clase de hoy, quiero que pensemos en algunos detalles. Lo primero es que vimos de qué manera participan los golpes de arco dentro de una obra como esta que estamos tocando, y en este caso vimos los golpes de arco de détaché, el espicato, y vimos además el ligado. Tenemos que decir que es importante que nosotros podamos tener resuelto siempre los golpes de arco por separado y pensar muy bien siempre a la hora de estar tocando cuál es la importancia que tiene la elección de la parte del arco donde yo voy a tocar estos golpes de arco. Es decir, tiene que ser un lugar adecuado, un lugar cómodo, pensando mucho en la física de las características, ¿verdad?, del arco, dónde es que rebota más, dónde tiene más peso, porque más adelante veremos otros golpes de arco y a la vez vamos a adentrarnos también en cómo podemos relacionar estos golpes de arco, es decir, cómo podemos nosotros combinar los distintos golpes de arco y soltarlos a que estos golpes de arco que vimos hoy y que podremos seguir viendo en próximas clases, los practiquemos también en la escala. La escala siempre es el mejor lugar para lograr obtener los golpes que nosotros queremos estudiar y poder hacer en determinadas obras que nosotros estemos tocando. Nos despedimos entonces y nos vemos en la próxima clase del taller de violín de la orquesta de Puente Alto. Muchas gracias a ustedes y un gusto haber compartido.